a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit-Ji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Mahdank Gamarotk. Luiso surp geden imidas astudzo. Tor luise hosi imidas martgain. Tor sepre luise idzakas ashari. Siro vargeden isirda nastudzo. Tor ke rusere isirdas martgain. Tor verastinka Christos y hergires. Getronen urgam cânein kitsavi, torve nabadagan vare gamas martcans. Nabadagan zorderen kide gătzaraie. Getronen zormen tseren martots kocem, tor sirol uiso zerakiren pani. Uganke tură urceară gabri. Tor luis yevser, uzorutiun Igadara zen, Zerakira ve y verá yergri. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a Radio Mantra que permite esta reunión semanal de la familia espiritual que investiga distintos temas cada semana. Agradecemos a todos los que buscan citas, manejan textos, audios y videos para que este programa se conozca o salga al aire. Y agradecemos, como no, a los oyentes que nos impulsan a seguir cada semana después de tanto tiempo. Es un aliciente, no los dejen de manifestar sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, que para nosotros son muy importantes, ya sea que estén en el chat o que nos hagan llegar por Facebook y otras redes sociales. Les agradecemos muchísimo que estén por ahí. Y bueno, vamos a saludar acá en la mesa. Acá al lado mío está Jesús, el de Sevilla, Jesús Iglesia. ¿Cómo estás, Jesús? Pues hola Daniel, hola compañeros, amigos todos, oyentes de Radio Mantra, encantado. Un miércoles más a disfrutar de esta investigación conjunta y unida y a ver qué aprendemos. Y al lado de Jesús, ¿quién puede estar? El otro Jesús, el de Barcelona. ¿Cómo estás, Arcano? Pues muy bien, estamos a 24 horas del plenilunio de Acuario 2021 y además en la edición 519 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema siempre promete, porque tiene que ver con nuestra vida diaria y el peregrinar por el sendero. Lo he dicho muchas veces, pero esta vez también tengo razón. Muy bien, muy bien. Acá se está riendo Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, estupendamente. Encantada de estar con vosotros esta tarde más, esta sesión más de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, como yo digo, Sirviendo a la Humanidad siempre es una vivencia muy enriquecedora. Así que vamos adelante con el tema. Un abrazo. Bueno, y hoy estamos todos, también está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Promete el programa, ¿qué te parece a ti? Y bueno, ¿cuál será el tema? Ese es nuestro eterno interrogante. Bueno, muy bien, muy contenta como siempre de participar de Sirviendo a la Humanidad y un abrazo para todos los que
escuchan el programa, los que nos dejan mensaje por Facebook, bien decís Dani, que nos han dejado un mensajito también ayer, así que muchas gracias por seguirnos. Así que, bueno, adelante. El tema que presentamos hoy es creencias y vivencias espirituales. Todos tenemos creencias, ya sean religiosas, esotéricas, culturales, políticas, ideológicas. A veces nos aferramos a nuestras creencias espirituales. Hoy vamos a hablar de creencias y vivencias espirituales. Y a veces nos aferramos a nuestras creencias espirituales. Lo que llamamos verdad pueden ser las opiniones o expresiones de otros que solemos repetir mecánicamente y nos quedamos muy tranquilos, ya que la fuente es muy respetable, ¿no? A veces las fuentes son los libros sagrados de las religiones, la Biblia y otros. Consuelo Martín, con este tema nos dice: al silenciar la mente desaparecen las ideas, las creencias, esa memoria de experiencias petrificadas del pasado. Lo que no vi directamente con la inteligencia no fue comprendido y quedó como un residuo en el inconsciente que condiciona mi acción actual. Si sigo acumulando experiencias sin comprender, no sabré lo que es vivir espontáneamente. Sin darme cuenta, estaré ayudándome a creencias, ajustándome a creencias inventadas por mí o por otros. Y las creencias son siempre falsas. La verdadera fe, la evidencia total, surge cuando no hay ninguna creencia, solo el ver, solo el darse cuenta. Bueno, fuerte esta opinión, ¿no? Hay ciertas verdades esenciales, espirituales, que han sido transmitidas por diversas personas a lo largo de la historia, personas que han presentado sus convicciones, sus investigaciones a través de libros, conferencias y escritos. Han presentado sus vivencias y comprensiones espirituales. ¿Cuáles son esas verdades espirituales esenciales que han transmitido a través de los tiempos? Bueno, Krishnamurti, Tolle, Dhiravansa, Thich Nhat Hanh, Vicente Bertrán Anglada, Consuelo Martín, Cioara, el maestro tibetano, entre otros referentes actuales, las mencionan. La atención, el silencio, el amor, el presente, el corazón, el vivir sin ego, con minúscula, la paz, la libertad, entre muchas otras verdades. Esta realidad que vivieron o viven, la transmitieron a todos los seres humanos. Es atemporal, pero es necesario que esas verdades no sean solo creencias para nosotros. Es necesario que tengamos una vivencia, una experiencia directa de tales verdades para poder hablar de ellas con conocimiento de causa. No es lo mismo hablar de Dios por haber leído cualquier libro sagrado que tener una experiencia de samadhi y de contacto con la divinidad. No es lo mismo hablar del silencio que tener una experiencia, una vivencia de ese silencio. De lo que se trata no es de repetir creencias, sino de vivir verdades y transmitir nuestra propia experiencia. Y esto vale para todos. A veces es muy delgada la línea que separa la creencia de la vivencia y solemos confundirnos, ya que la mente nos hace jugadas muy sutiles muchas veces. Bueno, esperamos, queridos oyentes, vuestros comentarios en el chat o por otra línea. Y aquí, como siempre, vamos a leer unos breves párrafos y luego conversaremos entre todos. Adelante. El estudiar y aprender esoterismo es bueno, porque nos dice cómo son las cosas de la vida. Pero si solo usamos la mente inferior o intelectual para acomodar nuestra vida a esa enseñanza, es un proceso muy mecánico. Es menester, luego de estudiar y aprender, aplicar el Agni Yoga,
la atención en nuestra vida que genera el silencio. Y en ese silencio conectar directo con la vida y dejar que ella misma se exprese en nosotros. Lo cósmico entra en nosotros sin que le ofrezcamos resistencia y vivir con ese fluir de la vida en cada instante presente. Son unos párrafos de Daniel Barrantes. Otro texto nos dice así: de modo que la verdad de otro o una vivencia real que hayáis tenido no se convierte en una realidad por la simple repetición. Por el contrario, la repetición impide la realidad. El mero repetir determinadas ideas no es la realidad. Jamás repetiréis una vivencia si es una experiencia directa. Podéis comunicarla, pero cuando es una vivencia real, las sensaciones que lo acompañaron han pasado. El contenido emocional que había detrás de las palabras se ha desvanecido por completo. Pertenecen estas palabras a Krishnamurti. Comparada con la belleza del despertar a la lucidez, cualquier aventura palidece hasta diluirse. Es la única vivencia que permanece entre los cambios constantes de la temporalidad. Empezaremos por investigar cómo adentrarnos en este estado lúcido desde el que comenzamos estas reflexiones. No es algo difícil, por cierto, esta penetración en la lucidez. Lo complicado, por el contrario, es el mundo que surge a partir de las diferentes maneras de distraernos. Y esto lo hemos aprendido a hacer muy bien. La vía nueva, la inusual, pero sencilla y directa, consiste simplemente en dejar la distracción. Son palabras de Consuelo Martín de su libro El arte de la contemplación. Bueno, planteado el tema está, las creencias, yo creo que todos tenemos creencias, aunque no las querramos tener, lo que hemos leído, lo que hemos adherido en algún momento, la religión, aunque hayamos dejado la religión de nuestros padres, esa religión que está compenetrando toda la sociedad, a veces nos penetra, y bueno, y la vivencia espiritual es una vivencia, una experiencia directa, es diferente a recordar algo, a tener un condicionamiento cultural y religioso. La vivencia nos permite hablar con conocimiento de causa. Se dice que el discípulo dice, y todo lo que dice sabe por experiencia de qué está hablando, y no habla todo lo que dice. Esa frase, no me acuerdo cómo estaba dicha por Vicente Beltrán Anglada, pero nos pone en la situación de que repetir grandes verdades, por más que sean grandes, no nos sirven para vivir la vida, para caminar en el sendero, para descubrir los misterios de la vida. Y entonces, por eso el programa de hoy, tratar de ver qué son las creencias, cómo nos condicionan, qué son las vivencias espirituales, la propia experiencia y qué valor tiene esa vivencia. El propio maestro tibetano también, que escribió los libros azules, un cúmulo de enseñanza muy importante, él decía, ¿no? Si todo esto que ustedes van leyendo y aprendiendo no lo comprueban en su vida diaria, no sirve de nada, no sigan avanzando. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar, como siempre, por Don Arcano. ¿Cómo lo ves a este tema? Pues mira, hay que empezar a partir de la premisa de que todos, por definición, somos creyentes en este sendero de la vida. A ver, yo puedo hablar de mi caso particular porque es la referencia directa que tengo por experiencia y sé que me llevaron las creencias. Me llevó desde muy pequeño en una familia católica, entré en el tema de la Iglesia Católica, el tema del cristianismo y poco a poco mi conciencia empezó a volar. Y tengo que reconocer que gracias a la observación continua
poco a poco empezaron a aparecer no simples impresiones, sino vivencias. Y estas vivencias, con el tiempo, han ido profundizando, se han ido ampliando, han ido arraigando más y son fruto de la propia investigación de uno. Ahora, ¿en qué platillo, no, por qué platillo de la balanza nos decantamos? ¿Por el de la creencia o por el de la vivencia? Para alcanzar el grado de vivencia, mantengo que hay que pasar por el camino de la creencia. Pero, ¿qué significa una creencia? Tener una fe inmensa, como dice el tibetano, sustancia de cosas esperadas y evidencia de cosas no vistas, o algo que en nuestro interior está fluyendo y que en contados momentos estamos percibiendo. Si tenemos un poco de valor, nos podemos adentrar a la búsqueda de esa vocecita o de esa pequeña luz que de vez en cuando brilla, de vez en cuando habla y de vez en cuando nos indica alguna cosa. Puede ser un camino muy lento, pueden pasar muchos años, pero hay que decir que cada una de estas pequeñas vivencias, estos albores de luz, lo que nos dan es la suficiente vitamina para poder continuar en el camino años y años y años. Bueno, había una frase que decía, el mapa por el camino que vamos de una ciudad a otro no es el camino. Claro, el mapa nos indica por dónde tenemos que ir para llegar a otra ciudad, pero en realidad si vamos en un vehículo, la vivencia de ir con el vehículo y mirar a los costados y ver el paisaje, esa es la vivencia, ¿no? ¿Cómo ves esto, Carmen? ¿Qué te parece? Bueno, pues las creencias hay que estar muy, muy atentos, siempre esa palabra mágica que es la atención, para que las creencias no sean un motivo de separación, porque entiendo que las creencias espirituales, tal y como han sido formuladas por diferentes credos o religiones mayoritarias, proceden de una misma fuente. Es decir, hay una fuente jerárquica, hay una fuente única de estas verdades o creencias que al llegar a la Tierra como que se multiplica y para adaptarse a la cultura, para adaptarse al periodo, al tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los seres humanos nos quedamos en la forma de estas creencias y no vamos a lo que es a la esencia, que es de donde proceden, de donde están unidas, pues esas creencias nos llevan a la separatividad. Y esto es una pena porque creencias que realmente podrían alentar al ser humano, inspirar y ayudarnos a encontrar o a pasar de esas creencias a las vivencias, cuando la mente concreta se las apropia, aparece la separatividad. Entonces, vemos unas incoherencias y vemos estas paradojas de religiones que abogan por el amor, pues que se estén peleando entre ellas o que estén compitiendo a ver quién tiene más fieles que otros, ¿no? O quién tiene más verdad que otro. Entonces, hasta que el ser humano no demos la vuelta a esa mirada y en vez de concentrarnos en lo externo, en la apariencia, en la forma, no vayamos hacia nuestro interior, hacia esa esencia, hacia lo que nos une, pues bueno, las creencias serán algo que nos limite muchísimo y sea motivo de conflicto. Entonces, para llegar a esas vivencias, más allá de las creencias, hace falta mucha humildad, mucho silencio, mucho discernimiento también, porque vivencias pueden haber de muchísimo tipo, pero yo creo que cuando nos referimos a las vivencias espirituales, son esas vivencias en las que ya no está la personalidad, sino que es experimentar otro tipo de energías más allá de las que comúnmente nos movemos emocionales o mentales. Creo que las vivencias espirituales, estas que nos unen, más allá de las creencias, son las que están se encuentran en la paz, en el silencio, en experimentar conscientemente, plenamente, cualidades como el amor o la libertad o ese vivir en lo eterno. Y ahí es donde estamos, ¿no? Cómo vivir en esa eternidad más allá de las formas, donde alcanzaríamos esa unidad y las vivencias serían comunes más allá de las creencias. Bueno, y ahora pasamos a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo te llevas con las creencias y con las vivencias?
No te está saliendo el audio porque estás muteado, Jesús. Estaba muteado, efectivamente. Estaba diciendo que bueno, que muy de acuerdo con lo que habéis comentado hasta ahora y el planteamiento me parece muy correcto y muy acertado. Efectivamente, vamos a ver, los planos son planos. Y hay quien decía que nos pasamos la vida coleccionando planos, pero no haciendo el camino. Claro, ese es el problema. La mente concreta, a través de la mente concreta se ha hecho la formulación de todas las verdades, vamos a llamarlas verdades entre comillas, ¿no? De momento. De momento la sabiduría eterna, la antigua sabiduría, en fin, lo que es la esencia de todas las tradiciones que se nos ha presentado a través de estas verdades eternas, pues son una formulación mental y entonces nos adherimos a ellas porque en primer lugar, como nos enseñan a vivir es de manera que nos adherimos a todo lo que es cultural, a todo lo que está referido a nuestro medio ambiente, a nuestro ámbito social, societario y demás. Pero es verdad que en el tema de las creencias es limitado en sí mismo y hay quien en un momento dado dice, bueno, esto me es insuficiente, yo no necesito comprender más allá de esto. Se abre ante nosotros la posibilidad de experimentar de manera directa, vivencial, y por eso hacemos este planteamiento como una especie de dicotomía, creencias y vivencias espirituales, pues la vida, la naturaleza, el propio anhelo, nuestra demanda interna de plenitud, nos hace ir por derroteros, por caminos, por senderos en los que hemos necesariamente de soltar las creencias para verificar en nosotros, de una manera directa, si esas creencias, si esas cosas que nos han dicho, contienen algo que es sustancialmente verdadero. Claro, antes ahí Jesús nos estaba diciendo lo que es la fe en términos tal como los definía San Pablo, ¿no? Que es la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las cosas no vistas. Porque lo que realmente llamamos espiritual pertenece a un plano de conciencia al que la mente no llega. Y entonces es solamente a través de esa experiencia directa, a través de esa lucidez que se hace en nosotros, a través de ese ejercicio de meditación, de profundizar más allá de la creencia, cómo nosotros podemos llegar a conectar con esa esencia que es nuestra, que somos nosotros, que es el universo, que es la unidad, que es la fraternidad, que es la paz. Y todo esto se experimenta, como bien habéis comentado, en el silencio de las creencias. De manera que puede haber un momento en el que las creencias son fundamentales, pero puede haber otro momento que las propias creencias son el mayor impedimento para que esa presencia espiritual, esa vida eterna que está en todos y en todo, se manifieste de manera directa en nosotros y que esa presencia en nosotros pues se prodigue en forma de amor, de paz, de bienaventuranza hacia las personas con las que convivimos. Por tanto, no tengamos miedo en seguir experimentando porque lo cierto y verdad es que lo que es real es aquello que está en la esencia de las creencias. Vayamos a profundizar y hagamos la vivencia como consigna, tengamos como consigna de vida, de trabajo, experimentar la vivencia y ahí, bueno, pues yo creo que todo se nos ha dicho cómo hacerlo. Es una cuestión de sinceridad, de humildad, de humor y de fin, de querer hacerlo, de necesitar hacerlo. O sea que, en fin, eso es lo que yo podría comentar. Gracias, Jesús. Bueno, Marcela, una pregunta difícil, como siempre, a ella. A ver. Es lo mismo hablar de ángeles que tener experiencia con ángeles, ¿no? Es más o menos similar a otras cosas que hemos dicho al inicio. ¿Cómo te llevas con las creencias y con las vivencias? Bueno, el tema de hoy nos invita a esa reflexión, Dani, y
y a ver si tenemos dogmatismos, creencias, cómo se maneja. Y en realidad la vivencia me parece que surge cuando hay una apertura interna, más allá de lo que es intelectual, es ese aventurarnos a vivir una experiencia. Entonces en esa aventura vamos dejando muchísimas creencias, como estamos nombrando, o preconceptos, o cómo nos gustaría que fuera algo, y en ese acallar de nuestra mente y abrirnos a la experiencia es cuando va surgiendo esta vivencia, la vivencia espiritual. Y con respecto al mundo angélico, ya que me preguntas específicamente sobre esto, tenemos muchos preconceptos como sería una experiencia con un ángel o con un deva, o si tendríamos que ver, escuchar, o cómo sería o podría ser esta experiencia. Y si vamos despojados de todas estas creencias o preconceptos, algunos tendrán una experiencia de una manera, otros de otra. Y en realidad, si estamos silenciosos, experimentamos probablemente la paz, esa unión con la naturaleza, con una flor, lo que fuera. Es posible que ahí también esté, y seguramente está, la presencia angélica. Y como la presencia angélica lo llena todo, entonces es esa disposición de nada, es decir, esa apertura total es la que permite ese contacto interno. Y otra experiencia que puedo compartir con respecto a esto es el Agni Yoga. Nosotros siempre conversamos acá en el programa que hay 3 reglas: la atención, la serena expectación y la adaptabilidad. En un primer tiempo que uno la toma de manera intelectual, las palabras van y nosotros decimos son tal, tal, tal. Pero cuando empezamos a profundizar en la atención, esa atención que después genera un silencio, y te vas dando cuenta en ese silencio donde la mente no te está fogoneando con conceptos, ni con relaciones, ni con imágenes, te vas dando cuenta de ciertos hechos, ciertas circunstancias que suceden fuera, dentro nuestro, ahí ya comienza esa experiencia espiritual, ¿no? Es decir, en esa conciencia o en ese estado ya prácticamente de apertura y de vivencia. Y a partir de eso, de la atención y el silencio, me parece que por ahí va algo que es muy práctico para todos los que nos están escuchando y que pueden estar profundamente atentos y ir observando todo lo que sucede. Esa experiencia espiritual, creo, que es lo que nos abre hacia esos valores absolutos, como puede ser el amor, la paz, la unidad, todo esto. Y esto, con esto termino, Dani. La experiencia espiritual requiere de algo muy, muy simple, que es despojarnos de todo lo que es lo aprendido e ir simplificando nuestra vida, porque a partir de ahí es donde esa experiencia surge a pleno y ya no nos cuentan otros lo que pasa, sino vamos vivenciando nosotros. Me parece que es un tema muy, muy lindo y que todos podemos practicar, ¿no? Bueno, en Occidente, gracias Marcela, y decir que en Occidente las religiones han machacado mucho, ¿no? Con la Biblia, palabra de Dios, hay distintas corrientes religiosas cristianas. Últimamente aparecieron otras más famosas, pero siempre la religión dijo, esta es la verdad, este es el camino para llegar a Dios, y hay que creer esto, y en los dogmas de fe, y todo eso, el que lo aceptaba creía que si cumplía con todos los requisitos que se decía que era la verdad, iban a llegar al cielo o al contacto con Dios. Y eso no ocurre, más bien esclaviza, porque nos hace dependiente de otros, de una autoridad que está dentro de la religión o dentro de un libro. Yo recuerdo a Vicente Beltrán Anglada hablando de distintas corrientes esotéricas, no ya religiosas. Él
él un día, que no está grabado eso, en Funes, cerca de Rosario, él dice, yo no recomiendo ni mis libros, que cada uno lea lo que quiera. Y los libros azules del maestro tibetano, le decíamos nosotros, como diciendo, muchos de nosotros habíamos dejado la Biblia y habíamos tomado los libros azules como la gran verdad, ¿no? Y él dijo, miren, hay libros muy bien escritos porque son el fruto de la atención de grandes seres. Y es la experiencia y la atención de ellos. Si a ustedes esa lectura les sirve para poder hacer su propia experiencia, bienvenido sea. Pero así como el maestro tibetano utilizó su atención para ver cómo son las cosas y escribirlas, ustedes también pueden hacer lo mismo. Nosotros nos quedamos con mucho silencio porque él nos incitaba a hacer lo mismo que el maestro tibetano, a hacer como un maestro, ¿no? Captar cómo son las cosas en forma directa. Y eso es lo que puede ocurrir cuando dejamos atrás las creencias. Es decir, no está mal leer, incluso hacer estudio comparativo, como solemos hacer nosotros con los temas, con distintos autores que ya tenemos localizados, y ver qué dice uno y qué dice otro, y nos damos cuenta que van diciendo lo mismo, y también nos vamos dando cuenta que aquellos que tuvieron la experiencia y hablan por experiencia son más claros y más directos, ¿no? Y siempre queda, es decir, si nosotros no tenemos la experiencia o la vivencia directa de un hecho, como un contacto directo con un ángel o con un maestro o con Dios o tener experiencias telepáticas directas y conscientes. Pero bueno, tenemos la lectura y sabemos cómo es, también sabemos que en algún momento hemos de pasar por la vivencia para saber realmente cómo son las cosas, ¿no? Una cuestión referida a los ángeles que están pintados como cuerpo de hombre y alas de pájaro. Nosotros, gracias a Vicente, nos damos cuenta de que eso no es así, que los ángeles son energía y que tienen formas cambiantes y formas muy sutiles. Y así todo es lo que dice Vicente Beltrán Anglada, es decir, hay que ver cómo cada uno contacta con un ángel, con una energía, cómo lo vive y cómo lo puede transmitir, ¿no? Entonces, estamos en una época de la humanidad en que se necesita un gran cambio. Y yo creo que sin desmerecer el estudio de los libros sagrados y el estudio de los grandes seres que han escrito para compartir sus experiencias y su vivencia, es una época en que tenemos que pasar directamente a la vivencia y a la experiencia espiritual, porque si no nos vamos a quedar repitiendo toda la vida, ¿no? Cada vez con mayor precisión, con mayor claridad, pero repitiendo, ¿no? Es decir, hay que pasar en algún momento qué sé yo, a tener el samadhi y el contacto con Dios, con la divinidad. Bueno, cuando sea, no aquí ahora, es decir, cada uno tiene su proceso, pero el hecho de vivir en silencio y dejar que la vida nos vaya penetrando, nos vaya haciendo vivir en cada instante el momento presente, bueno, eso es algo que estamos experimentando de vez en cuando y nos damos cuenta que vale la pena vivir de esa manera. No esclavos de las creencias, sino viviendo en el momento presente lo que la vida nos trae. Y bueno, por aquí vamos a dejar este primer bloque, pero antes vamos a ir a las noticias. Y la primera noticia del 2021, año del silencio, lo tiene Jesús Arcano. Efectivamente. Un grupo de personas que experimentan la importancia del silencio proponen que durante este año 2021 se profundice sobre el silencio. Todas las tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas han hablado en todas las épocas de la importancia del silencio. Sin embargo, actualmente no hay una cultura de silencio, sino todo lo contrario. Tenemos una cultura del ruido y del aturdimiento. Esto considerado en general porque siempre hubo, por suerte, seres humanos que cultivaron el silencio, aunque fueran minoría, o inclusive casos raros. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio.
Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, se revientan al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, que la atención genera silencio, y dice también que la atención persistente genera serena expectación o contemplación, que el silencio persistente también genera serena expectación. Sí, la atención y el silencio van juntos, y cuando persiste aparecen un nuevo estado de conciencia que nos permite vivenciar los mundos espirituales. Siendo así, este año prestaremos especial atención al silencio e invitamos que se sumen a experimentar, a profundizar el silencio. Hoy presentamos la nota clave anual, que el grupo comprenda la importancia del silencio y lo vivencie como una realidad en sus vidas. Es la nota clave que también usaremos en nuestras meditaciones de plenilunio. Bienvenidos todos al año del silencio. Bueno, y la siguiente noticia es para hablar del plenilunio de Acuario 2021. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo viernes 29 a las 8:30 horas de Argentina realizaremos la meditación grupal del plenilunio de Acuario 2021 por aquí, como siempre, por Radio Mantra FM. Los esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero Marcela me decía que había comentarios en el chat. A ver qué podemos leer, Marcela. Sí, ya lo leo, Dani, me pongo los anteojos. Un minuto. A ver, José María nos está diciendo que las creencias son el camino de la recapitulación hasta el día del cumplimiento. Las religiones, los credos, las creencias no se abandonan, se trascienden. La primera vivencia es la libertad y la alegría de perder el temor al castigo eterno y darse cuenta que el camino depende de uno mismo. A veces descubrimos vivencias en la lectura espiritual. Lectura espiritual como con el Niyama. Bueno, gracias José María por estar siempre ahí atento y transmitiendo tu propio pensar, ¿no? Ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. Este programa es tu favorito. Entonces descarga la aplicación On Demand y podrás tener la colección completa. Comunicarte con la red Hitji Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar.
www.hidgi-argentina.org. Queridos amigos, estamos en Sirviendo a la Humanidad, dando inicio al segundo bloque en este tema tan interesante que es creencias y vivencias espirituales. Y yo creo que si os estáis dando cuenta, pues lo que procuramos en todos los programas, pero en este en especial, es hacer un guiño a nuestra intuición, a que miremos más allá no tanto desde la mente, sino más allá de la mente y más allá de las creencias. De manera que esto finalmente nos permita, a través de esta investigación dedicada, sincera, sin metas y sin resultados, pues que podamos eventualmente trascenderlas. Antes nos decía José María en el chat que no hace falta abandonarlas, lo que hace falta es trascenderlas. Y yo creo que tiene razón. En mi experiencia, cuando he abandonado todo, pero todo, y me he quedado completamente desnudo, pues me he dado cuenta de que hubo un tiempo en el que la propia paz interna me decía que aquello que abandoné no era necesario haberlo abandonado. Lo que hace falta es no estar apegado a la creencia ni condicionado por ella, porque en cada creencia existe la verdad. Entonces la cuestión es que entendamos que tenemos que ir más allá de la forma y que es fundamental no solo su estudio, sino la meditación y el servicio para poder aplicar finalmente todo lo que es objeto de aprendizaje. Y bueno, dichas estas palabrillas así a modo de introductorias, pues vamos a leer estos pequeños textos y luego pues seguimos compartiendo. Bueno, yo no encuentro que sea necesario desprenderse de todo, dice el primer texto. Lo que sí hace falta es desprenderse de toda actitud rígida, de toda creencia de que yo ya sé o de que ya soy.
es realmente estar en una actitud de búsqueda, porque cuando uno está viviendo en sus esquemas, en sus ideas sobre sí mismo, sobre los demás, o sobre la vida, o sobre Dios, o sobre lo que sea, esto le tiene a uno prisionero. Vivir esa realidad es ir más allá de todos esos condicionamientos, se trata de vivir la realidad sin condiciones. Son unos párrafos de Antonio Blay. Cuando leáis a Krishnamurti, lo comparáis con Agni Yoga y veréis la similitud. No es que no haya captado Agni Yoga de Krishnamurti, sino que me he dado cuenta que Krishnamurti está hablando de aquello que yo quisiera que todo el mundo hablara. Además, para mí es una realidad. No se puede escribir Agni Yoga si no se vive Agni Yoga. Y que la gente responda a Agni Yoga, tiene que haber al menos un matiz de Agni Yoga, una vivencia de Agni Yoga o una vivencia espiritual de la nueva era, para que esto pueda llegar a la gente. Si la gente comprende algo de esto, la tarea está cumplida. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada. Y un tercer texto dice: la mente es un depósito de conocimientos. Siempre está ávida de poseer más conocimientos, de acumular más datos, más conceptos, de crecer, de ampliar su radio de acción. Y que venga ahora el Agni Yoga y se nos diga que hay que hacer desaparecer todo este cúmulo de conocimientos, de creencias, de ideales, y quedar sumidos en la nada. ¿Verdad que es un desafío demasiado duro para la mente del hombre corriente y aún incluso del discípulo que ha crecido a través del esfuerzo, a través de la disciplina, a través de los métodos, a través de los yogas, a través de las meditaciones? Bueno, este párrafo también es de Vicente Beltrán Anglada. Pues estupendos estos textos, me gustan todos, siempre los que seleccionáis textos dais en el clavo, la verdad es que tienen mucha enjundia, mucha sustancia y bueno, pues hacen de nosotros que tratemos de examinarlos, de mirarlos, más allá de la elucubración mental y de ver qué resuena en nuestros corazones, ¿no? Jesús, en el segundo de los textos, Vicente Beltrán Anglada nos estaba hablando de Krishnamurti. Yo creo que Krishnamurti hizo una labor toda su vida esencial para que elimináramos las creencias, para que viviéramos de manera muy directa. De hecho, el trabajo de Krishnamurti puede que no lo comprendamos hasta dentro de mucho tiempo, porque hay que decir que fuera del mundillo de la espiritualidad, más o menos de cierta trascendencia, Krishnamurti es un desconocido. Dentro del campo de la filosofía no se le considera un filósofo. Esto lo podéis mirar en la Wikipedia si queréis. Hay que tener en cuenta una cosa. Él habló de algo diferente y lo hizo con palabras diferentes. Ya sabéis toda la historia que hay por parte de la Sociedad Teosófica. Dos iniciados ven en él, en el aura, que probablemente sería el cuerpo de manifestación del avatar. Bueno, pues ahí la cosa se empieza a crear una aureola y resulta que el mensaje que él traía era diferente. Hay que puntualizar una cosa, por lo menos para mí. Es el primer instructor que llega a la Tierra sin pasar por la jerarquía. Y voy a especificarlo esto. Él ha dependido directamente de Shambhala. Por eso es el mensaje del Agni Yoga. Él tenía una evolución determinada, no merece la pena decirlo, era un iniciado, y él se le encargó dar un mensaje, pero sin pasar por la jerarquía. Sí que es curioso que su mensaje cuesta de entender para aquellas mentes que son eminentemente prácticas, razonadoras y controladoras y que siempre quieren un efecto de cualquier acción mental. Habla de algo que lo que ha conseguido, a mi modo de ver, es remover los éteres planetarios para que poco a poco la enseñanza de Shambhala llegue directamente a la Tierra, sin pasar por ese filtro de la conciencia. No olvidemos que un iniciado
no tiene conciencia al uso. Un iniciado ha integrado la dualidad. Por lo tanto, él, en su caso particular, en los momentos que entraba en silencio, conectaba con esa fuente monádica, shambhálica, y venía ese mensaje. Mensaje que es muy sencillo. Y si habéis leído los libros o escuchado sus conferencias, bueno, él no escribió ningún libro, prácticamente uno o dos nada más, los demás fueron sus estudiantes, hay que decir que el mensaje casi siempre es el mismo. Dices, caramba, ¿por qué? Es como cuando estudias el tibetano o lees a Madame Blavatsky, dejando de lado la infinidad de términos orientales que hay en la doctrina secreta, te parece que es lo mismo, pero es porque has conectado realmente con ese mensaje. En un principio puede parecer un mensaje simple, demasiado sencillo para una mente occidental, pero en el fondo te está hablando de una conciencia mucho más allá de la mente. Muchas gracias, Jesús. Carmen, en el primero de los textos, Antonio Blay, este texto pertenece a su libro La Realidad, viene a aclararle a uno de sus estudiantes que no había que desprenderse de todo, porque el estudiante le decía, es que yo creo que hay que desprenderse de todo. Y dice, espera, para un momento. Y entonces le aclara que lo que hace falta es que nos desprendamos de las actitudes rígidas, de las creencias de que yo ya me lo sé todo, de que nadie me va a enseñar a mí nada, porque total, en fin, y que en última instancia de lo que se trata es de vivir libres de condicionamientos. Y él dice, vivamos la realidad sin condiciones. Yo creo que deberíamos de profundizar en esta cuestión, ¿verdad? Sí, efectivamente, Jesús, porque creencias o ideas de algún tipo siempre vamos a tener. No es que de repente entraremos en un silencio y ya no vamos a tener opinión sobre nada, ni vamos a... No, al contrario. Tendremos nuestras ideas, nuestra presentación de la realidad como la vemos o de la verdad, más o menos pueden haber diferencias entre nosotros. Tendremos, cuando hablamos del silencio, también de alguna forma damos como unos argumentos, unos conceptos o unas ideas de lo que puede ser. O sea que siempre va a estar ahí la forma. Lo que es importante es que no nos apeguemos a esa forma y tampoco que haya una identificación. Es decir, que si yo estoy hablando de la importancia del silencio, por ejemplo, y resulta que se lo quiero imponer a todo el mundo y no hablo más que de eso y me convierto en un fanático del silencio, esto realmente es que no he comprendido nada. Entonces, realmente es empezar a observar cómo funciona nuestra mente y darnos cuenta de que nuestra mente nos ofrece a veces muchas soluciones o ideas muy hermosas, pero que esas ideas siempre son un reflejo de algo, un símbolo de algo. ¿A qué me refiero? A que el lenguaje es un símbolo de una realidad. Las ideas nosotros utilizamos el lenguaje para darles una forma, para expresarlas, para manifestarlas, y el lenguaje es un limitante. Al igual que, claro, si el lenguaje es limitante, las ideas nos limitan también. Y si nosotros tenemos la idea de que solo existe esa realidad, la realidad de la idea, no podemos comentar con lo que hay más allá de la idea, o más allá del concepto, o más allá de lo que imaginamos. Porque la realidad es como mucho más fantástica, infinita, maravillosa que lo que podamos imaginar o lo que podamos expresar. Entonces, la invitación es ir más allá de esas creencias, utilizar las creencias cuando tengamos que expresar algo de la forma más elevada que podamos, más neutra, más desapegada, y estar abiertos a captar cada vez nuevas ideas, nuevas concepciones, nuevas percepciones de lo que es la vida. Estar abiertos a sentir la vida, a sentir, no ya a dar nuestra idea o razonar o argumentar sobre el amor o sobre el silencio o sobre la paz, sino hacernos ese amor, hacernos esa paz, hacernos ese silencio. Y esa experiencia es transformadora, nos va transformando. ¿Cuándo sabemos que las vivencias son como auténticas? Cuando nuestra vida cotidiana se va transformando. Cuando esa paz que sentimos a veces en algunos momentos en particular, la podemos trasladar a los actos cotidianos, a nuestras relaciones, a todo lo que acontece, ¿no? Entonces es empezar a vivir desde nuestra esencia,
desde lo más eterno o profundo de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que esto coincide plenamente, Daniel, con esas otras palabras que tú nos decías que Vicente dijo un poco, digamos, que fuera de los micrófonos, ¿no? Decía que él no recomendaba ni siquiera sus libros. Y acuérdate que cuando estuvimos preparando este programa de hoy, podía sintetizarse un poquito, decíamos, o yo creo que era una idea tuya, que esto sintetizaba un poco los muchísimos programas de Sirviendo a la Humanidad. Estamos en la edición 519, ¿no? Pero que este programa podía ser una síntesis, porque más allá de que nosotros tenemos ciertas afiliaciones, digamos, entre comillas, o sentimos más afinidad por la forma en que una verdad se nos ha presentado, lo cierto y verdad es que lo que dice Carmen es fundamental. Hay que sacralizar el día a día, el acto cotidiano y dejarnos de tanta lectura, aunque la lectura pueda ser en un momento dado importante. Sí, yo creo que no, habría que volver a escuchar todos los programas de Sirviendo a la Humanidad. Y en un principio lo que hacíamos, lo voy a confesar al aire porque es la verdad y nadie se va a ofender, copiábamos textos y los leíamos uno tras otro, no opinábamos nosotros. El programa era leer textos del tibetano, de Vicente Beltrán Anglada, y en el transcurso del tiempo, como decía Marcela, vivir el Agni Yoga, fuimos encontrando otros referentes, ¿no? El propio Krishnamurti, que es puro Agni Yoga, Josefina de Colombia encontró a Ilie Sioara, Eckhart Tolle, bueno, apareció con El Poder de la Hora, Thich Nhat Hanh, Dhiravansa, los budistas que también hablan de mindfulness, bueno, hace poco apareció Kabat-Zinn, que ha tenido mucha relevancia en la transmisión de la atención. Entonces, pasamos de leer textos a leer unos pequeños textos y después que cada uno fuera diciendo lo que salía de su corazón, ¿no? No precisamos ser sabios ni tener todas las cosas claras, cada uno dice lo que experimenta del tema, lo que le parece, y entonces eso, sin darnos cuenta, estamos saliendo de la lectura, de la creencia y transmitiendo nuestras vivencias, ¿no? Hasta donde podemos, pueden ser más elevadas o menos elevadas. Entonces estamos viviendo lo que este programa está diciendo. Y incluso los referentes que leemos, bueno, los leemos porque hablan del tema, pero no nos casamos con ninguno, como dijeran, ni siquiera con el maestro tibetano, ni con Vicente Beltrán Anglada, ni con otros. Es decir, se dice que la verdad proviene de Shambhala, ¿no? Y se manifiesta a través de muchos mensajeros que han sido importantes a través de las épocas, y detrás de esos mensajeros vinieron los fanáticos y fundaron las religiones. Pero todos los seres humanos pueden volverse mensajeros de Shambhala. Es decir, la verdad está aquí ahora al alcance de la mano. Entonces, si vivimos atentos, si estamos en silencio, podemos dejar que eso mismo que escribieron otros sea una experiencia nuestra, sea una vivencia nuestra, y entonces contar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos percibiendo acerca de un tema en este momento, aquí y ahora. ¿Por qué no? Si no nos sale, bueno, pues no nos sale, pero creemos que la libertad se alcanza cuando dejamos atrás las creencias, lo que está acumulado en la memoria, y no por eso, por desaparecer la personalidad, la memoria y el yo inferior, dejamos de existir, sino que estamos dando la oportunidad a que nuestro ser superior se manifieste como se ha manifestado en tantos otros. Es decir, ojalá la humanidad tuviera mucha gente que comenzara a contactar con la vida, con mayúscula, con la esencia de lo que es, y comenzar a vivir de acuerdo a eso, ¿no? Porque vamos a coincidir todos. Qué bien. Y bueno, Marcela, le quería yo preguntar, porque yo creo que nos puede ayudar mucho
seguro. El último texto que ha leído Daniel, que era de Vicente, nos acababa diciendo que pareciera que fuera muy duro ese desafío para la mente del hombre, para nosotros. Y sin embargo, yo creo que Marcela nos puede dar un cierto mensaje de esperanza, porque esto es más sencillo. Y entonces, mirando esa palabra de la sencillez, del camino tal como realmente es, eso yo creo que es una vivencia que tú has experimentado, esa simplificación, esa sencillez, ese acercarse con el corazón abierto a comprender esta manera en la que el Agni Yoga nos dice, ven a beber del agua fresca, ¿no? Dinos algo, danos ese mensaje de esperanza. Yo creo que esa sencillez la tenemos que acabar por hacer nuestra. Sí, Jesús, tal cual. Está al alcance de todos los seres humanos cuando comenzamos a estar un poquito más atentos, ¿no? Entonces, en esa atención nos vamos dando cuenta de los hechos, de las realidades tanto internas como externas, de acuerdo, bueno, al círculo que cada uno pueda ir vivenciando. Y al empezar a vivenciar esto de la atención y darnos cuenta y empezar a soltar, a simplificar toda nuestra expresión psicológica, podemos decir, es que nos va abriendo una perspectiva completamente nueva, distinta, en la cual la experiencia se presenta en forma natural, esa vivencia espiritual, en forma muy sencilla y muy natural. Entonces, esos adornos que va poniendo muchas veces nuestro pensamiento o nuestra emoción, todo eso va desapareciendo fruto de eso, que estamos abiertos sin condicionamientos, por lo cual aquellas personas que dicen, a ver, algunos es difícil entrar, por ejemplo, en el silencio, que a veces me dicen a mí es difícil, o el estar atentos, se trata de eso, de lanzarnos a la experiencia despojados de las creencias, ya que hablamos hoy, y en lo posible, y ser como los niños, ¿no? Que van abiertos a experimentar, sueltos, con ese corazón que está más puro, nuestra mente también, y vivir en la experiencia de la vida de una manera completamente nueva. Lo que puedo decir, Jesús, es que en mi caso personal, ya que todos han dicho algo, es la atención la que está, y el silencio es la que abre esas puertas a esta vivencia espiritual y está al acceso de todos, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido un canto de esperanza, y si no, bueno, emitida la nota desde el corazón para que así sea. Claro que sí, claro que sí. Además, yo creo que cuando nosotros que compartimos desde esta forma abierta y sin ninguna pretensión, y cuando lo hacemos desde esta atención y se recibe también desde esta atención, al final lo que habla es el gran corazón que nos une a todos, y cada uno percibe en sí mismo la sencillez, la esperanza que hay implícita en nuestro pequeño servicio, ¿verdad? De modo que yo creo que Marcela has dado en el clavo. Y dando en el clavo, vamos a seguir yendo por nuestros derroteros y vámonos a ese clavo que machaconamente vamos a ir dándole y dándole y dándole. Vamos al espacio del silencio, Jesús. Pues muy bien. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Palabras de Vicente Beltrán Anglada. En este espacio compartiremos las palabras de seres que han experimentado el silencio y compartido sus vivencias. Hoy dejamos inaugurado el espacio del silencio, con un audio llamado El silencio del corazón, extractado del libro Estructuración débica de las formas de Vicente Beltrán Anglada. Adelante con el audio.
Hay que reconocer, por tanto, ya que de no hacerlo avanzaremos muy lentamente por el sendero de la evolución, que los ramas de la jerarquía a los que todos, sin excepción, deberemos acceder algún día, han seguido fielmente aquella sagrada regla de oro, la cual está basada en la comprensión del significado íntimo y profundo del silencio del corazón, que permite a los verdaderos discípulos ver y oír en los mundos invisibles, y más adelante, cuando la palabra haya perdido para siempre la posibilidad de herir, adquirir el poder de invocar a los dioses inmortales, es decir, a los ángeles o devas que realizan su evolución paralelamente a la de los seres humanos. Hay que llegar poco a poco al silencio del corazón, sin el cual será imposible obtener la paz del espíritu a fuerza de simplificar nuestra vida lo más que nos sea posible y estableciendo una inteligente distinción entre las cosas realmente necesarias y las que son innecesarias o de carácter muy superficial. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración Débica de las Formas. Bueno, ha llegado el momento de la meditación, así que proponemos sentarnos cómodamente e ir realizando 2 respiraciones profundas que ayuden a prepararnos, a relajar nuestro cuerpo físico, en definitiva a disponernos a realizar esta meditación. Si estamos profundamente atentos, nos vamos preparando en ese silencio que va surgiendo de forma natural. Ese silencio se suma a este silencio grupal y nos elevamos al nivel del alma. Y en ese contacto con nuestro ángel solar vamos a permanecer unos instantes y a realizar esta meditación. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades
voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantram de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Gracias, Jesús, por dirigir esta meditación. Antes de irnos, les vamos a dejar dos recordatorios. El primero es que recitaremos este viernes la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense y dejen su mensaje en Facebook si están participando. A las 9 horas de Argentina se trata de silenciarse ahí en nuestra casa donde estemos, en el trabajo si es posible también. Y nos sintonizamos telepáticamente con todos los que hacen esto a la misma hora y luego recitamos la gran invocación en grupo, pero cada uno desde su lugar. Muchas gracias a todos los que están participando. Y también comentar sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, decidimos reunirnos 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países, a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar aquí en la pantalla o en el Face del programa. Y también podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Bueno, llegamos al final. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Hasta siempre.